el verdadero éxito. Amén. El verdadero éxito, hermanos. Vamos a empezar esta enseñanza definiendo qué es el éxito, ¿sí? El éxito es el logro o compensación satisfactoria de una tarea o actividad. Amén. Pueden anotar aquellos que tienen sus notitas, tal vez en el celular o tal vez lo tienen en su cuaderno. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a leerlo. Dice, logro o compensación satisfactoria de una tarea o actividad. Amén. Entonces, en nuestra vida nosotros cuando nacemos ya comenzamos por el camino incansable de encontrar éxito en nuestras vidas. Ya desde chiquitos estamos en el colegio y empezamos a admirar, no sé, a un jugador de fútbol, en el caso de los varones, las chicas tal vez a una, no sé, a una actriz de alguna novela o de alguna serie de infantil, como en mi época eran las Sipiripi, ¿no? ¿Quiénes han visto Sipiripi? Levanten la mano. ¿No? Y todos queríamos ser como la Raiza, ¿no? Así las chicas queríamos ser como ellas y en esas épocas, ¿no? Entonces, cuando somos niños, como que buscamos eso, el conseguir y lograr objetivos y metas. Como les decía, ser un mejor jugador de fútbol en el colegio, ser el mejor tocando un instrumento, ser el mejor alumno del colegio. Algunos su objetivo o su meta era pasar de curso. Amén. Hay muchas metas que desde chiquitos ya nosotros nos íbamos trazando, ¿no? Y eran objetivos saludables porque obviamente era para poder nosotros crecer, ¿no? Madurar y demás. Pero dentro de todos esos objetivos también habían algunos objetivos malos o metas que nos trazábamos, como por ejemplo, esa chica me ha dañado, me voy a vengar, ¿no? Le voy a poner un chinche en su asiento para que le duela, ¿no? O esta chica que me tiene envidia, yo le voy a hacer quedar mal delante de los demás, la voy a avergonzar así. No sé, habían malas intenciones en nuestros corazones y a veces nosotros queríamos seguir ciertos objetivos que no tenían las mejores intenciones. Y nosotros cuando llegamos al Señor, entonces no muere de la noche a la mañana eso. Hay un proceso, ¿sí? Que todavía nosotros queremos lograr objetivos materiales, queremos llegar a cumplir metas que no necesariamente son la voluntad del Señor. Pero hoy nosotros vamos a estudiar la palabra, amén, que Él realmente quiere que nosotros como hijos de Dios corramos esta carrera y sigamos los objetivos que Él nos ha propuesto en nuestro corazón. Porque si tú te das cuenta cuando eras niño o adolescente o joven, tú te ponías esas metas y si te das cuenta logras, pero como ese momento tú te sientes bien, pero ese sentimiento no te dura mucho. Luego estás sintiéndote vacío de nuevo y estás buscando otra cosa más. Todos los que hemos estado en la universidad sabemos que era nuestro objetivo la licenciatura, sacar ese título, pero una vez que lo tienes te sientes feliz un día, pero después, ¿ahora qué queda? ¿Qué tenemos que hacer? Así, y hasta, ¿no ves? Hasta pensamos que no hemos aprendido nada. ¿Les ha pasado eso? Han salido de la U y dicen, creo que no sé nada. A mí me ha pasado eso, he sentido que no sabía nada en realidad, ¿no? Entonces, así es cuando nosotros no cumplimos los propósitos de Dios. Un rato esos objetivos, esas metas alcanzadas llenarán un ratito de alegría al corazón, pero es algo pasajero. Al que está a tu lado, dile, es algo pasajero. ¿Sí? Hay una búsqueda insaciable de satisfacción, por eso nunca estamos satisfechos. Inclusive la palabra dice que el ojo no se sacia de ver, el alma no se sacia de tener, siempre quiere más, quiere más, quiere más, quiere más, porque el vacío que hay en el corazón solamente tiene el tamaño solo Dios puede llenar ese vacío que es el tamaño Dios. Al que está a tu lado, dile, tamaño de Dios. ¿Y Dios cómo es? Infinito, es grande. Los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Entonces, imagínate ese vacío, aunque tú puedas llenarlo con cosas materiales, con dinero, con mujeres, con hombres, con títulos, ese vacío jamás va a poder ser satisfecho lejos de la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Quién vive, jóvenes? Amén, bendito sea nuestro Dios. Vamos a ver Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Amén. ¿Lo tenemos?
Dice así la palabra de Dios, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice así la palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Versículo 23 decía: no se alabe el sabio, recuerden, de la sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Tú puedes tomar aquí 3 puntos: la sabiduría, la valentía y la riqueza, que por lo general es lo que engloba todos los objetivos que nosotros tenemos. Digamos, si tú tienes muchos títulos, entonces tú te crees el más sabio, el más inteligente, el más capacitado. O si tú has tenido tal vez una empresa y lo has logrado, has hecho que esa empresa crezca tan grande, has requerido de valentía, has requerido de carácter, de osadía, ¿verdad? O también, como dice el rico en sus riquezas, que tú has trabajado arduamente para tener una fortuna tal vez en el banco. Pero aquí el Señor nos está diciendo que todas esas cosas no son para que tú te alabes o para que tú te sientas feliz o exitoso de tener. Si algo tú te vas a sentir satisfecho es en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usualmente el mundo sigue esos parámetros: las riquezas, la inteligencia, los títulos. Esos parámetros son en el mundo los cuales te dicen que eres exitoso, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios, por lo general, todo lo que el mundo dice es totalmente contrario y adverso. Amén. Para las cosas que al mundo son buenas, delante de los ojos de Dios son malas. Y las cosas que para el mundo son malas, para Dios son buenas. Por ejemplo, el guardarme hasta el matrimonio, delante de Dios es algo bueno o malo, pero delante del mundo eso es algo malo. Y te dicen: eres una monja retrógrada, y te tachan de todo. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo el mismo desenfreno, dice la palabra. Pero hermanos, así yo te digo, como este ejemplo que he puesto, hay muchos más ejemplos, y por lo general todo lo que el mundo aplaude, Dios lo reprueba, y todo lo que Dios aplaude, el mundo lo reprueba. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les reitero, en estos versículos habla de la sabiduría, la valentía y las riquezas, que serían motivos naturales por los cuales el hombre se pueda sentir orgulloso de sí mismo. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor nos dice que eso no sirve de nada para que tú realmente te sientas feliz y completo, pleno y realizado, sino el poder conocer a Dios y entender sus caminos y sus propósitos, hermanos. Es como que nosotros venimos a esta vida, y si no tenemos el mapa, no tenemos la brújula, entonces ¿cómo vamos nosotros a llegar a algún lado sin un mapa, sin una brújula? Y cuando llegamos a Cristo, es como que la Biblia es el mapa, el Espíritu Santo es esa brújula que nos va guiando por dónde debemos ir, y entonces ahí podemos comprender realmente el sentido de la vida. Amén. ¿Por qué Dios me ha traído a esta tierra? ¿Cuántos han hecho esa pregunta alguna vez? Levanten la mano. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué me ha traído Dios aquí, verdad? Está aquí. Amén. Él te va a revelar en su palabra por qué te ha creado y para qué lo ha hecho. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Entonces, todo esto que persigue el hombre, en realidad delante de Dios no es nada. Amén. No le sorprende a Dios. Le sorprende cuando ve un corazón que está esforzándose por cumplir los sueños del Padre, los sueños del Señor. Y aquellos que han experimentado esta diferencia, ustedes pueden sentir qué satisfactorio es ser usado por Dios, ¿sí o no? ¿Han sentido que alguna vez ustedes han orado por un enfermo y ese enfermo se ha sanado? Eso no te lo da ni todo el oro del mundo. Amén. Y que tú ores o prediques a tu amigo que tal vez estaba en las drogas y se transforma y se convierte. Eso es más hermoso que cualquier otra cosa. ¿Sí o no? Amén. Bendito Dios. Entonces, hermanos, busquemos lo que el Señor pide. Como decía, alábese el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entonces, hermano, lo importante es aquí poder esforzarnos en entenderle al Señor y en conocerle a Él todos los días de nuestra vida. Vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Reitero este punto mientras buscan.
El hombre nunca se va a sentir lleno lejos de Dios. Por eso en el primer versículo decía, ¿de qué le vale el mundo, al hombre ganar el mundo si va a perder su alma? Mientras estás buscando ese versículo, yo te hago este ejemplo. ¿Qué es comparado 80 años máximo que vivamos a una eternidad? No es nada. Amén. Entonces, el hombre está más preocupado por su vida terrenal que su vida eterna, porque sabemos que hay una eternidad con Cristo allá en el cielo o también una eternidad en el infierno. Y el Señor quiere que en esta tierra tú corras y te esfuerces para que en la eternidad tú vivas tranquilo, en paz, al lado de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Amén. Si todos lo tienen, me dicen amén. Dice así la palabra de Dios. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Esto estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Qué lindo. Ustedes recuerdan, y la palabra también está, que Pablo era un hombre que podía ser exitoso y considerado exitoso en su generación, porque él era un hombre que tenía dinero, era un hombre sobresaliente entre su pueblo, pero dice la palabra que él dejó todo esto por basura con tal de ganar a Cristo y conocerlo a él y cumplir sus propósitos. Y es por eso que Pablo dice, hermanos mismos, yo no pretendo haberlo alcanzado, es decir, él no se creía ya perfecto, siendo que era un gran hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero él mismo no decía yo soy perfecto. Por eso, hermanos, nosotros aquí en la iglesia nunca podemos creernos perfectos, porque tú y yo sabemos que tenemos luchas en nuestras vidas, en nuestro corazón, con nuestro carácter, a veces con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Entonces, mismo Pablo era sincero y decía, yo mismo no estoy perfecto, pero ¿qué hago? Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y el 14, todos conmigo, 2, 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar atrás el pasado, dejar de tal vez, ¿cómo se dice? Dolernos o, ay, cómo he sufrido en el pasado, ay, cómo he vivido así. No, Dios ya no quiere que te autoconmiseres, que tengas autocompasión de mirar el pasado. Dios quiere que te extiendas adelante y que sigas luchando y peleando por poder llegar a la meta. Amén. Yo creo que ustedes nunca han visto a un corredor, a un atleta corriendo mirando atrás, ¿no ve? No, pues lo hacen tal, con un ratito él ya va a ser, sus compañeros van a aventajarle, ¿no? Por gran distancia. Entonces, cuando nosotros estamos todo el tiempo mirando atrás, autocompadeciéndonos, viendo a lo que pudo haber sido, tal vez estudiaba tal carrera o se hacía esto y demás, no vamos a avanzar a ningún lado. Y aquí Pablo decía, yo prosigo a la meta, yo me olvido de lo que queda atrás, porque hay una cosa más importante que es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y luego el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, es decir, que estamos en pos de la perfección, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Es decir, que nosotros nos esforcemos por seguir este camino, por proseguir hasta la meta. Hermanos, ¿cuántos dan gloria al Señor en esta hora? Amén. Entonces tenemos que esforzarnos por alcanzar ese propósito. En el mundo estamos acostumbrados a medir el éxito. ¿Por qué? Por los títulos, por el dinero, por tener una familia, hijos, casas, autos, empresas. Eso es lo que el mundo considera como exitoso. Es un parámetro que el mundo ha puesto, ¿verdad? Y nosotros, reitero, acostumbrados a medirnos con esos parámetros, estamos en el Señor y seguimos todavía mirando así. Cuando el Señor nos está pidiendo que dejemos de mirar como el mundo mira y podamos mirar con los ojos de Dios. ¿Qué va a pasar con tu alma? ¿Tu alma está lista para la eternidad? ¿Has trabajado para el Señor? ¿Has preguntado cuál era el propósito de Dios para tu vida?
¿Entienden, verdad? Muchos estamos preocupados por las cosas materiales, por las cosas terrenales, cuando el Señor nos dice claramente que debemos dejar de lado lo material y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Voy a hacer un paréntesis. No te estoy diciendo que dejes de trabajar, que dejes de estudiar, que dejes de poder realizarte como profesional, pero si tú crees que eso es el éxito, estás equivocado. Amén. Es parte de la vida el tener que estudiar y trabajar. La Biblia dice, el que no trabaja, no coma. Entonces Dios mismo ha establecido que tenemos que trabajar para sobrevivir, pero nunca busques que eso te va a dar la satisfacción. Nunca creas que eso es el éxito. Amén. Hay una palabra en Apocalipsis que dice a una iglesia que se creía exitosa, que se creía muy bien. Dice que el mensaje de Dios era a esa iglesia, le decía: tú dices que eres rico y te has enriquecido y que no te hace falta nada, pero delante de mí eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Entonces, cuando nosotros creemos que somos algo por nuestros éxitos y nos vanagloriamos y nos sentimos realizados, exitosos por esas cosas materiales, delante de Dios somos como pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Eso dice en Apocalipsis, amados. Entonces, esas cosas, reitero, son añadiduras. Si tú buscas primeramente el reino de Dios, el Señor te va a ir abriendo puertas para un buen trabajo, te va a ayudar en tus estudios, porque Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Las cosas terrenales y materiales no van a llenar, les decía, nuestro corazón, sino aquello para lo cual Dios nos ha creado. Amén. Su propósito. 1 Corintios 2:14. El mundo no entiende cuando tú le dices: voy a ir a la iglesia, tengo que ir a servir al Señor, tengo que ir a tocar, y te dicen: pero ¿te pagan? Así te dicen, ¿no? Porque creen que todo es dinero y demás, pero no entienden. Y aunque tú quieras hacerles entender, nunca van a comprender hasta que nazcan de nuevo y puedan entender que si nosotros venimos a servir a Dios es por gratitud, porque Él nos ha dado salvación, nos ha dado perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Rey? Gloria a Dios. Dice así la palabra, miren, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Amén. Es una palabra muy linda y muy real, que nos da a comprender la verdad, lo que sucede en nuestro contexto. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una vez más, vamos a leerlo. 2, 3. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. O sea, las personas que no tienen a Jesús en sus vidas, no tienen a Cristo, nunca van a poder entender el verdadero éxito delante de Dios. Ellos, y como nosotros mismos, éramos iguales, también creíamos que así era el éxito, que con eso íbamos a sentirnos felices, satisfechos, pero un día Jesús vino a nuestras vidas, tocó nuestro corazón, alumbró nuestras tinieblas, y pudimos entender que todas esas cosas son vanas y pasajeras, y que no satisfacen un corazón hambriento y sediento. Amén. Gloria a Dios. Y el hombre natural, decía, no percibe las cosas que son de Dios, sino que son locura. No te tiene que extrañar que la gente como hijo de Dios te haga a un lado, te desprecie, te haga la guerra, se pelee todo el tiempo contigo. No te tiene que extrañar. Esa persona no entiende lo que tú estás viviendo, no comprende por qué entregas todo al Señor. Una vez que esa persona se convierta a Jesús, va a poder entender, y tal vez va a estar a tu lado ahí peleando la buena batalla. Amén. Yo no entendía por qué mi mamá iba a los ayunos cuando yo era chiquita, niña, adolescente. Yo decía: mi mamá fanática, yo decía, todo el tiempo con su radio, escuchando ahí alabanzas, y ay mami, cámbialo, así yo. Y miren a mí, ahorita estoy tocando aquí, alabando al Señor. Amén. Yo no entendía, yo no conocía, estaba, como dice la Biblia, con los ojos vendados, dice la palabra de Dios, pero un día se cayeron esas tinieblas, y hoy no puedo ser feliz lejos del servicio al Señor. Amén. Y yo sé que ustedes tampoco no son felices lejos de su presencia. Amén.
Entonces, hermanos, por eso no tenemos que juzgar al mundo y decir estos son unos tales, no, más bien tenemos que orar por sus vidas. Señor, hazte real en ellos, nuestros familiares. Señor, por favor, ábrele el corazón, ábrele el entendimiento. Amén. Y tenemos que pedir a Dios que tenga misericordia como ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, te digo esto porque es importante. Solemos desviarnos cuando dejamos de orar y dejamos de leer su palabra. Comenzamos nuevamente a medir el éxito conforme a los parámetros del mundo. ¿Y a quién le ha pasado? Levanten la mano. A todos, nadie se ha salvado, algunos por ahí. Amén. Y como que vemos a nuestros compañeros, nos encontramos con alguien y empieza a contarnos las grandezas que ha hecho y vos no sabes qué decir, ¿no? No vas tú dices, no va a entender si yo le digo que he logrado vencer este pecado ya. Que eso realmente es un éxito, eso sí es una alegría, ¿o no? Que tú puedas sentir, Señor, gracias, ya no soy una mentirosa, Señor, ya no soy una chismosa, no soy rencorosa, ya he perdonado. Eso realmente es alegría, amén. Eso realmente tú te sientes bien porque realmente estás en ese camino de entender y conocer al Señor y entender sus propósitos. Sus propósitos son que tú te santifiques, que tú vayas siendo una nueva criatura, que tú seas totalmente distinta, y eso va haciendo el Señor, su Espíritu Santo, con cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién vive, jóvenes? Amén. En el nombre de Jesús. Recuerden ese versículo, el primer versículo que hemos leído decía: porque ¿qué aprovechará al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es decir, ¿de qué le sirve? Digamos, como está también en la palabra, de ese hombre que se había hecho muchos graneros, había hecho muchas fortunas y dijo: mi alma, muchos bienes tienes, voy a hacer otros graneros para que pueda acumular más y más mis riquezas. Pero Dios dijo: necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? ¿Se dan cuenta? Muchas veces desgastamos nuestras fuerzas, desgastamos nuestra juventud por estas cosas materiales y no sabemos que la vida se nos puede ir en un segundo. Y no hemos sembrado para la eternidad, no nos hemos puesto a cuentas con el Padre, hemos estado más preocupados y afanados por las cosas del mundo. Y si la muerte nos alcanza, ¿dónde nos vamos a ir? Y a Dios lo que le interesa, y por lo cual Él vino a morir en la cruz, era para darnos una eternidad a su lado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, reitero, hermano, cuando tú quieras medirte de nuevo con los parámetros del mundo, tienes que reprender al diablo, porque esas son ideas diabólicas, son ideas del mundo que te quiere desviar de la verdadera paz, de la verdadera felicidad. Vamos a ver Colosenses 3, del 1 al 3. Este pasaje es muy hermoso, amén. Colosenses 3, del 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3. Lo van a leer las chicas. ¿Dónde están las chicas? Que bien, hoy ya somos más mujeres, a veces son más varones. Bueno, siguen siendo más. Pero nosotros nos vamos a levantar este año, ¿no ve? Amén. En el nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? 2, 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea en el nombre de Jesús. Ahí claramente dice: si tú has resucitado de verdad con Jesús, si realmente estás naciendo una nueva vida, entonces por ende tú ya no vas a querer las cosas de este mundo, sino vas a querer las cosas de Dios. Yo les decía que yo tenía muchas metas, muchos propósitos, así como ustedes, me imagino. Yo tenía propósitos como, no sé, terminar la universidad, y estaba yo en mi carrera, en mi primer año cuando me convertí al Señor, pero tenía el deseo, a la par estaba danzando. Yo les he contado, no era mi vida, era el baile, me estaba formando profesionalmente en esa área. Yo quería irme a Argentina con una beca, quería levantar tal vez mi propia academia aquí en Bolivia, o irme a esos grandes ballets en Nueva York. No sé, se imaginan, ¿no? Cuando uno es adolescente tiene esos sueños así. Pero cuando llegué al Señor,
nadie me lo dijo. Yo seguía yendo a la academia y empecé a sentirme incómoda con la música que sonaba, con los bailes que hacíamos. Había algo en mi corazón que ya no se sentía satisfecho, ya no lo disfrutaba. Más bien es como que sentía que algo en mí no estaba bien. Obviamente era el Espíritu Santo. Yo había nacido de nuevo y entonces la Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces había algo en mí que me chocaba. Yo estaba en una iglesia súper grande, ¿no? Multiplicado por 20 de lo que somos nosotros ahora. Y entonces no había un pastor que te haga seguimiento aquí como nosotros, ¿no? Que les hacemos seguimiento. Has llegado a tu casa, ya. No había eso, pero estaba el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que Él es el mejor pastor. Él te acompaña a todo lado. Él te redarguye y te dice, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. Y así yo me sentí. ¿Saben qué? Yo conseguí una beca en un lugar que era muy reconocido justamente en el tema del baile. Muchos querían estar ahí y yo estaba ahí, pero no me sentía feliz, sentía que algo no estaba bien. Según yo ya estaba encaminándome, digamos, por los sueños que yo tenía, ya estaba avanzando rápido las materias, todo para terminar e irme, ¿no? Pero el Señor cambió mi corazón, cambió mis metas, cambió mis propósitos. Ese mismo año me llamó para su servicio y yo le dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando tenía 18, 19 años le dije, Señor, donde tú me lleves voy a ir. Amén. Entonces, y aquí estoy. Tal vez muchos me pueden decir, ay, estás perdiendo tu tiempo, que mediocre eres. Tal vez mis primos o familiares que tienen grandes títulos, carreras, buenos puestos en empresas, tal vez me miran y dicen, esta Mariela, qué mediocre, ¿no? Pero yo no puedo juzgarles, no puedo mirarles mal porque al final la luz de Cristo no les ha resplandecido en la mente. Ellos no entienden, porque como yo también estaba en el mundo y criticaba a los que no estaban en las cosas de Dios, ahora yo estoy en ese lugar y lo que tengo que hacer por los demás es pedir misericordia y amor. ¿Cuántos dicen amén? La salvación de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces así, amados jóvenes, la palabra de Dios nos habla que si somos realmente de Cristo, vamos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nuestro pastor siempre nos comparte que esa palabra que dice poner la mira es el mismo término que se usa cuando uno está mirando por el ojito, el francotirador, ¿no? Para poder darle a su objetivo. Así mismo el Señor nos dice que pongamos nuestra mirada fijada en el reino de Dios y no miremos a lo que está a nuestro alrededor, sino esa meta, Cristo Jesús. Ustedes saben que cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas, cuando miraba a Jesús, las cosas iban bien, pero cuando dejaba de mirar a Cristo y empezaba a mirar las olas, mirar a su alrededor, él comenzó a hundirse. Y ahí es donde comenzamos a perder, cuando quitamos la mirada del Salvador y empezamos a mirarnos a nosotros mismos o a mirar las circunstancias o lo que estamos viviendo. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Como dice aquí, versículo 2, quiero que lean todos. 2, 3. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo te digo, hermano, si tú crees, reitero esto y repito, que tu éxito, tu felicidad va a estar cuando tú tengas un gran puesto en un trabajo, no, estás totalmente equivocado. Te vas a sentir igual vacío, vas a sentir felicidad un rato, pero eso va a volver a pasar. Y sabes que eso, por estar mirando eso, por estar ansiando eso, te apartas del Señor, te apartas de su presencia, dejas de ayunar, dejas de orar, dejas de ser sensible a su espíritu y tu carne empieza a reaccionar, tu carne empieza a vivir, a nuevamente resucitar, y ahí estás con tus malos deseos. Colosenses capítulo 2, versículo 20, amén. Ahí estamos muy cerquita de donde habíamos leído hace un momento. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y qué interesante. ¿Cuántos hemos muerto en Cristo Jesús? Ya hemos muerto a nuestra vieja vida, pero entonces ¿por qué otra vez te estás guiando por los rudimentos del mundo? Dice. Entonces muchas veces nosotros, les repito, nos medimos según las reglas que el mundo pone, y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Estos son
los parámetros que nos muestran si realmente estamos siendo exitosos en Dios. Cuando tú dejas de mentir, cuando tú dejas ese pecado que te asedia, cuando tú empiezas a ser una persona bondadosa, los frutos del Espíritu Santo se ven en tu vida, empiezas a amar, a perdonar, empiezas a ser una persona de bendición, eres una luz, oras por los enfermos se sanan. Eso realmente trae gozo y alegría a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Como les repito, el haber vencido un pecado que te asediaba, dices, lo he logrado, amén. Y ahí tú te puedes ir sentir feliz, amén. ¿Por qué? Porque son cosas de arriba, son las cosas del reino de Dios, amén. Bendito sea el Señor. ¿Quién vive, jóvenes? Amén. Nuestra vida pasada ya está pisada. Al que está a tu lado, dile eso. Amén. Amén. Dice el Señor, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Dios te puede dar una nueva vida de alegría, de paz, de gozo. Amén. Mateo 16, 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26. ¿Lo tenemos? Ahora vamos a entender el contexto cuando habíamos leído el primer versículo. Pablo, ¿le puede decir que me lo baje el volumen de la? Siento que rebota de la transmisión, por favor. O sea que de su parlante que lo baje. Amén. Mateo 16, 24 al 26. Amén. Mateo 16 del 24 al 26. Dice así la palabra de Dios, ¿lo tenemos? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que perdiera su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechare al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué interesante. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Tú quieres realmente conocer los propósitos de Dios? Tienes que estar dispuesto a morir a ti mismo. ¿Y qué? Para recibir algo mucho mejor que Dios tiene para tu vida. Amén. A veces nosotros nos aferramos a cosas muy pequeñas a los ojos de Dios y Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Amén. Y vale la pena, vale mucho la pena, amados jóvenes. Yo siempre les cuento de esa imagen que hay en el Facebook donde está Jesús con un oso bien grande detrás de él así, y la niña tiene su osito así chiquitito y Jesús le dice, dame ese osito, ¿no? Y él, no, es que es mío y lo quiero, pero él tiene uno más grande ahí atrás, oculto. Y así pasa, yo lo he vivido, muchas cosas él me ha pedido que renuncie, ha dolido, pero cuando he visto su gloria en mi vida, he dicho, no vale la pena mirar atrás, eso realmente no era lo que yo creía. Amén. Entonces yo te animo que le creas a Dios. La palabra dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. Y también dice en Isaías, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos, más altos que los tuyos. Son mucho más, mis caminos son mucho más altos que tus caminos. Nosotros queremos una bicicleta, Dios quiere para nosotros un auto. Les pongo un ejemplo, no les estoy hablando de lo material, es solo una comparación. Amén. Que nosotros nos conformamos a veces con cositas así pequeñas, pero Dios quiere para nosotros algo más grande. Pero Él también quiere que le demostremos esa renuncia. Amén. Así como pasó con Isaac. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac, ¿verdad? Le dije, si tú me amas, vas a entregar a tu hijo en sacrificio. Y Abraham, imagínense, era su único hijo, el que había anhelado tanto, ¿verdad? Pero él dijo, amén. Lo voy a hacer porque tenía fe, sabía que Dios iba a cumplir su propósito, que ese hijo que Dios le había dado, Dios hasta podía resucitarlo con tal de cumplir su promesa, dice la Biblia en Hebreos 11. Amén. ¿Y qué hizo? Fue y lo estaba entregando y el ángel le detiene la mano y le dice, ya sé que me amas más que a tu hijo. Amén. Entonces Dios le dio una generación
como las estrellas de los cielos, incontable como la arena del mar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Él tal vez se aferraba solo a un hijo, pero Dios quería una generación entera, y por medio de esa generación o ese pueblo entero, Dios iba a traer la salvación al Mesías, tener el honor de que por tu linaje venga el Salvador. ¿Se dan cuenta? Los planes de Dios son mayores que los nuestros. ¿Cuántos alaban a Jesús? Entonces, debemos de negarnos a lo mundano, a lo carnal, a lo terrenal, a los parámetros del mundo, para que así, con los parámetros de Dios, nosotros podamos realmente vivir una vida plena, una vida feliz, satisfactoria, una vida llena de la presencia de Dios. Vamos a ver el consejo de Dios en Proverbios 4, 25 al 27. Amén. Proverbios 4, 25 al 27. Dice así la palabra, Proverbios 4, 25 al 27. Este pasaje es de mucha bendición, amén. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 4, 25, dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos, y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ese es el consejo del Señor, que tus ojos miren lo recto y tus párpados se dirijan a lo que tienes delante. Es lo que les decía, no dejes que tu mirada se desvíe un ratito al mundo, que se desvíe un rato a lo material. Ponte firme y mira lo que es correcto, mira lo justo y lo puro, que es obviamente el camino de Dios, la salvación. Y dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Quiere decir que nosotros podamos hacer una autoevaluación. Al que está a tu lado, dile: hazte una autoevaluación. Autoexamínate y ve si realmente estás caminando por caminos rectos que te van a llevar a cosas realmente buenas, no hacia las cosas del mundo, hacia cosas que no llenan el corazón, hacia el egoísmo, hacia la vanidad. Tú haz una autoexaminación, y si tú ves que hay algo que estás fallando, la Biblia dice: endereza lo que está cojo, arregla lo que está mal en tu vida. Y dice: y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Yo te animo que te memorices este versículo. Te animo que tú puedas autoexaminarte todos los días. Cada uno lo debemos hacer. No importa si ya estás 10, 15, 20 años en el Evangelio, o quizás solo 2 meses o un día. Todos los días debemos autoexaminarnos y decir: ¿estoy haciendo bien? ¿Realmente esto es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Dios? ¿O estoy viviendo para mí mismo? Entonces Dios no quiere que nos comparemos con los ricos, con los poderosos, que veamos, a veces las redes sociales nos juegan también, son de doble filo. Vemos y decimos: ay, yo no tengo esto, yo no soy así, y ese tipo de cosas a Dios no le agrada. Amén. Vamos a ver Proverbios 24:1, ahí mismo estamos, Proverbios 24:1, y lo van a leer. Dice así: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Amados jóvenes, la envidia es un pecado. ¿Y qué es la envidia? Sentir un malestar porque otra persona sea bendecida, o porque una persona tiene algo que tú no tienes. Y a veces en nosotros quiere entrar ese pecado de la envidia. Envidiamos a nuestros compañeros del colegio, de la universidad, a nuestros familiares, porque ellos tienen cosas mejores, porque ellos han tenido una mejor vida, han tenido una mejor educación, han estado en una mejor universidad. Pero amado, el Señor no le gusta que tú tengas envidia de ningún tipo, y la envidia no se justifica de ninguna manera. Es un pecado. Al que está a tu lado, dile: es un pecado. Salmos 37:1. Vamos al Salmos 37:1. Amén. ¿Quién puede darle gloria al Señor? Amén. Gracias, Señor. Miren lo que dice el Salmo 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Qué interesante. Los que hacen iniquidad. ¿Qué quiere decir? Aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que se complacen en las cosas del mundo, y tú estás teniendo envidia ahí de que
no sé, de tu compañero de trabajo o de tu vecino, tu vecina, te estás sintiendo, reitero, molesto con lo que tienes, o sea, sientes, así es la envidia, es algo amargo ahí en tu corazón. Cuando ves a esa persona que tiene algo que tú no, eso a Dios no le agrada, eso es una envidia. Y si tú todavía disiernes que hay eso en tu corazón, hoy el Señor te está mostrando para que tú arregles eso con Dios, amén. Y Él quite de ti, te perdone y te dé una nueva oportunidad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, Dios no quiere esto, no quiere que mires. Nosotros fallamos a Dios cuando estamos comparándonos con otros, cuando decimos no soy como ella, no soy como él. No te compares. Dale gracias a Dios por cómo te ha creado, los ojos que te ha dado, la piel que te ha dado, la familia que te ha dado, la iglesia que te ha dado. Tienes que ser agradecido, amén, y no mirar alrededor, porque ahí es donde uno empieza a pecar y a fallar y a desviarse, amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay situaciones y personas que el enemigo va a usar para que tú pierdas el norte, para que tú pierdas el objetivo celestial. Entre ellos están nuestros papás. Tú dirías, ¿qué? ¿Cómo mi papá? Chicos, nuestros papás nos aman mucho, ¿sí? No todos, pero algunos van a medir el éxito como el mundo lo mide, ¿sí o no? Aún siendo cristianos. ¿No les ha pasado que aún sus papás son cristianos, pero aún miden el éxito como el mundo? ¿No es cierto? Yo les cuento el ejemplo de mi familia, de la familia de mi esposo, por ejemplo. Sus papás se sienten muy felices porque él es pastor. Pero en un principio mi familia no se sentía feliz de que yo sea pastora. Me estaban exigiendo, yo tengo una carrera para la gloria de Dios, he acabado economía, soy licenciada en economía, pero mis papás me insistían, tú tienes que trabajar, tienes que hacer, que no sé qué y demás, así. Entonces había ahí un contraste, ¿no? Sus papás felices ahí apoyando, a mi hijo es pastor, así feliz, pero yo sentía y veía que en mí no había ese apoyo y era triste, ¿verdad? Y así mismo, aquí en la iglesia seguro hay muchos papás que se sienten felices de que ustedes estén sirviendo a Dios, pero hay otros que no se sienten y les hacen la guerra, ¿sí o no? ¿No? El enemigo usa a veces sus palabras y dices, ¿qué haces todo el día en la iglesia? ¿Que para qué estás sirviendo? ¿Que para qué haces? Que se aprovechan de ti. Y así cosas feas hablan, ¿verdad? Y yo digo, no lo hacen por malos, lo hacen porque te aman, se preocupan. Y si no están, obviamente, guiados por el Espíritu Santo, van a medirte con el parámetro del mundo, con la regla del mundo. Y te van a decir, ¿no has visto a tu prima? Así, tu prima o tu primo, el famoso primo o prima, ¿cómo? Ya tiene, mira, tiene doctorado y vos apenas has salido de la universidad, ¿no ve? Así te dicen cosas, mira, ya tiene su departamento, a sus papás les ha sacado de la pobreza y vos ni un pan traes a la casa, ya. Tampoco vamos a estar a favor de eso, no, como hijos, si ya tú tienes la edad de trabajar, trae alimento a la casa, apoya en la casa, amén. Pero hay situaciones así donde los papás nos comparan con nuestros familiares y nos hacen sentir que no somos nada, que somos una basura, ¿no? Pero no permitas que el enemigo te meta esas ideas, porque tú, todos los años que has podido invertir en el servicio a Dios, en poder buscar su voluntad, no han sido en vano. Dios nunca se olvida de lo que uno ha servido a Dios. Nunca se olvida nada, ni el más mínimo detalle que tú hayas hecho. Dios todo lo tiene registrado, dice en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque tú no veas ahora lo que quisieras ver, en un futuro vas a ver la cosecha, no solo en esta tierra, sino en la eternidad. Entonces vale la pena desgastarse por el Señor. Dile al que está a tu lado, vale la pena desgastarse por Dios. Amén. Yo les digo, yo soy muy bendecida, amados jóvenes. Yo le decía al pastor hace unos días, yo en mi casa no tenía galletas, no tenía apenas un pan, digamos, había en la casa, y ahora en la casa hay galletas, le digo, ¿no? Yo no tenía para mí era un lujo tener una galleta en la casa. Entonces yo veo la fidelidad de Dios en mi vida, que nunca me ha dejado. Desde el día en que me he entregado a Él no me ha hecho faltar nada. Justo estaba en mi primer año de la universidad y Dios me proveyó para todas mis necesidades. Y ustedes saben que estar en la universidad también cuesta, aunque estemos en la estatal, igual hay fotocopias, que hay esto, que hay el otro, que hay que ir a tal lugar y todo es dinero, ¿verdad? Entonces Dios nunca me ha dejado hasta el día de hoy. Y así también dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue
pan. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y aparte, la paz que te da, eso no tiene comparación. En el mundo puedes inclusive haber tenido una excelente casa, tus papás te daban todo, pero tal vez se peleaban, tal vez habían infidelidades, habían problemas, golpes, y eso no te hace feliz. Que tengas dinero no te va a dar felicidad, ¿verdad? Es la presencia de Dios la que trae paz a un hogar, a una casa. La Biblia dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que abundancia de bienes donde hay contiendas, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren la presencia de Dios? Levanten la mano. Búscale a Él y Él no te va a dejar. Efesios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto es bien interesante. Efesios capítulo 5, versículo 21, vamos a leer directamente ahí. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Acuérdate, a veces uno dice, pero es que son mis papás y me dicen, honra a tu padre y a tu madre, y vos no me estás honrando, vos prefieres ir a la iglesia y demás, ¿no ven? Pero aquí dice, en el temor de Dios. Vamos a ver el versículo, el mismo pasaje, o sea, el mismo libro, Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Sí? Efesios 6, 1. Ese mismo Efesios. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, ¿tenemos que obedecer a nuestros padres? Claro que sí. ¿Pero en qué? En el Señor. Pero si Él te está diciendo que hagas algo indebido, como por ejemplo, te dice, vamos a ir a Urcupiña, vamos a ir, te dice. Tú sabes que a Dios no le gusta la idolatría. Tú sabes que eso Dios no quiere. Dice la palabra que en el lugar de un ídolo hay un demonio. Lo dice la palabra. Muchos no quieren leer esa parte, pero lo dice en 1 Corintios. Amén. Dice que hay, en vez de adorar a los ídolos, ellos adoran a los demonios, dice la palabra. Entonces tú dices, en ese caso, ¿a quién tengo que agradar? ¿A Dios o a mis padres? Siempre va a ser Dios primero. Y decir, papito, lo siento, pero yo tengo convicciones y aunque tú te puedas enojar, yo te digo que no puedo hacerlo porque yo soy fiel a Dios. Amén. Cuando yo me convertí, también les conté, antes yo con mi abuelito le acompañaba a sus fiestas. Él estaba en un club de viejitos, ¿ya? De personas mayorcitas, y hacían sus fiestas y me llevaba a mí, pues porque yo le hacía bailar toda la noche. Como a mí me gustaba el baile, imagínense, toda la noche con mi abuelito como trompo bailando. Y cuando me convertí al Señor, yo ya empecé a decirle, no, papito, no te voy a acompañar. Y se enojó conmigo, ¿no? Pero ¿qué dice Gálatas 1:10? A ver, busquemos Gálatas 1:10. Dice, porque si todavía agradare a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. A ver, vamos a leer. Todos así conmigo, la letra está súper grande, todos leen, ¿verdad? 2, 3. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren qué claro está. O sea, o busco a Dios, o busco agradar a Dios o a los hombres. Siempre será mejor agradar a Dios por ser un siervo de Cristo. Y si tú todavía buscas que la gente te aplauda, que tu familia esté de acuerdo contigo, que seas re amigo, compañero de tu no estás siendo un verdadero siervo de Dios. Amén. Entonces, no te digo que seas desobediente a tus papás, que no los honres. No. En el Señor Dios pide la obediencia, la honra a los papás, pero cuando ellos ya te están diciendo algo que va en contra del propósito de Dios y la voluntad de Dios, es ahí donde tú ya tienes que desechar lo que ellos te pueden decir. Como por ejemplo, lo que les digo, ¿no? O sea, tú tienes un propósito, tú estás luchando por ese propósito de consagrarte, buscar al Señor, pero tus papás te dicen, no, pero vamos al carnaval, vamos a bailar. No, tú que tienes que decir, papi, lo siento. No, yo amo al Señor, esas cosas son del mundo, bebidas, farras, esas cosas no van conmigo. Amén. Gloria a Dios. Colosenses 3:20. Estamos viendo varios pasajes porque no quiero que se vayan así nomás. Es una palabra que tiene que marcar este 2026. ¿Cuántos dicen amén? Dice así la palabra, ya se los he leído, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, esto es interesante, por eso tienen que entender, la Biblia dice, la suma de tu palabra es la verdad. No con un solo versículo yo me puedo agarrar como otras religiones. Aquí dice, tu papá te puede decir, aquí dice, en todo te tienes que someter, te dice tu papá.
Pero tú buscas el otro pasaje que dice en el Señor, en el temor del Señor. Sí, papito, es verdad que en todo, pero también hay otro pasaje que dice en lo que respecta a Dios, en lo que es agradable a Dios. Dios nunca me va a pedir que obedezca a mi papá que me está pidiendo algo que es contra su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Rey, te digo que te anotes estos pasajes porque te van a ser de mucha bendición en algún momento, que tú puedas entender, que tú puedas analizar tu vida, tu papá, tu mamá que te está exigiendo algo que tú sabes que no es la voluntad de Dios. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 29. Vamos a leerlo aquí directamente en la pantalla. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, conmigo, 2, 3, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí está la respuesta. A ver nuevamente. Es necesario. Memorízate. Hechos 5:29. ¿Qué dice? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el Señor. Entonces, reitero, hermano, no permitas que el enemigo te engañe con otros pensamientos o palabras que tus papitos te puedan decir. No los odies por exigirte cosas. Amalos, dales cariño, dales amor, pero tú mantente firme, porque esa firmeza a ellos también les va a hacer tambalear y van a decir, ¿qué le han hecho a mi hijo? Ya, yo también quiero ir a la iglesia, ya. Amén. Y luego ellos van a terminar consagrándose así como tú. Amén. Bendito Dios. Muchas veces también los papás, o bueno, nosotros mismos comenzamos a compararnos, ¿no? También somos nuestro peor enemigo, ¿sí o no? Somos nuestro peor enemigo. ¿Qué dice Proverbios 10:22? A ver, vamos a ver Proverbios 10:22. Lo tenemos ahí tal vez en pantalla. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo les digo, amados jóvenes, a veces nosotros nos comparamos con lo que tienen otros, ¿sí? Ellos son más bendecidos, ellos son así, pero hermanos, muchas veces esas personas que no conocen a Dios, por más que tienen cosas materiales, títulos y demás, no sienten paz en su corazón, porque no viene de Dios. La bendición que viene de Dios es la que te da paz, y dice, no añade tristeza, es la que verdaderamente te llena el corazón. Como dice en Eclesiastés, te da contentamiento, te sientes feliz. ¿Qué dice la palabra? Contentamiento. Amén. Les decía esto, ¿no? Somos nuestro peor enemigo muchas veces y estamos comparando las bendiciones de otros y no nos damos cuenta que nosotros somos más bendecidos porque tenemos la salvación, tenemos el perdón de nuestro pecado, tenemos un nuevo día de vida. Hermanos, en el Antiguo Testamento no todos podían servir a Dios, solo los levitas tenían el acceso de poder servir en las cosas de Dios. Ahora nosotros somos bendecidos porque podemos subir al altar, podemos tocar, podemos cantar, podemos venir al templo, podemos limpiar, podemos decorar, pintar, podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos ser instrumentos del evangelismo, de predicar la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios. Éxodo 20:17, ¿qué dice la palabra? ¿Lo tienen todos, chicos? Dice así la palabra. Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso de como que, ellos tienen mejor, ellos tienen más. O sea, al estar haciendo todo eso, fallamos al Señor, pecamos. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien. Tus amigos y tus compañeros, Mateo 10 del 32 al 33. No sé si les ha pasado, pero digamos te encuentras en la calle con un amigo de años y en 5 minutos algunos te cuentan ya toda su vida. Yo tengo esto, que me estoy dedicando a esta empresa, que tengo. Te cuentan todo, pues su historia. Se jactan, ¿no? Se enorgullecen, porque eso es lo que el mundo enseña, ¿no? Para que no te sientas humillado, tú muestras y sacas todos tus títulos. Soy jefe en tal lugar. Y vos... Así, nunca te he preguntado. ¿Cómo dice? Hay un dicho que dice, ¿qué preguntones estamos hoy? ¿No ve? Entonces, a veces pasa ese tipo de cosas, chicos, que nos encontramos con ellos y también ahí puede querer generar en nosotros o ¿cómo se dice? Nacer en nuestras vidas, reitero esa palabra, envidia.
Y Dios no quiere eso. Mateo 10, 32 al 33 dice: a cualquiera pues que confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué he tomado este versículo? Porque a veces nos encontramos con amigos de años y tal vez te da vergüenza decir que sirves en la iglesia. Te da vergüenza decir que tú predicas o que tocas o que eres evangelista o que te estás dedicando o sea, aparte de tu trabajo secular, obviamente, no cuentas lo que haces en la iglesia y muchas veces es por vergüenza. Y Dios dice que si tú te avergüenzas de Él, Él también un día se avergonzará de ti. Entonces uno no tiene que ocultar nada. Si tú solamente lo que haces es contar lo que haces en lo secular, sí, también estoy trabajando en tal lugar, te cuento, hermano, ¿no? Así. Pero no cuentas nada de Dios y eso está mal, no te avergüences. No creas que no importa si la otra persona te va a menospreciar, tú siempre tienes que dar testimonio de que eres un hijo de Dios y eres un siervo de Cristo. Amén. Por eso voy a repetir: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces examínate. Cuando te encuentras con tus amigos y ellos te cuentan sus grandezas, tú no ocultes lo que haces para el Señor. Un día Él va a recordar y decir: ah, mi amigo es cristiano, tal vez me puede ayudar, ¿no? Siempre recuerde que debemos ser luz. Una luz no se pone debajo de un mueble, sino se lo pone en el cielo para que alumbre, ¿sí o no? Así dice la Biblia que debe alumbrar nuestras vidas, nuestros hechos, para que glorifiquen a Dios. Santo es el Señor, amén, en el nombre de Jesús. Muchas veces nosotros vivimos comparando, que ay, él tiene mejor sueldo, ay, que esa chica tiene mejor cuerpo que yo, esa chica es más bonita, ese chico es más bonito, o sea, cosas así pensamos. Y hermanos jóvenes, eso no le agrada a Dios. Por quiere que tú estés contento, feliz, bendecido con lo que tienes y con lo que Dios te ha regalado. Amén. No midas el éxito por tu apariencia. No mires así. Porque cuando tú te estás desechando y te menosprecias, estás desechando al que te ha formado en el vientre de tu madre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo te digo, en el mundo te muestran esto: cuando seas 90, 60, 90 vas a ser feliz. Cuando seas fisiculturista, ¿sí? Seas campeón de tal, vas a ser feliz. Eso es mentira, que el diablo utiliza todas esas distracciones para que tú no sigas el verdadero propósito para tu vida. Amén. Vamos a ver 1 Juan 2, 15 al 17. Es un versículo que los que estamos aquí en la casa conocemos de memoria. Amén. Gloria a Dios. 1 Juan 2, 15, 16 al 17. Vamos a leerlo todos. Amén. 2, 3. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay, ¿qué dice? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. ¿Qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque no solamente hay esta vida terrenal, sobre todo hay una vida espiritual eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. ¿Sí? Y el infierno es real, amados jóvenes. Hay muchos testimonios de personas que han tenido la oportunidad de conocer ese lugar porque han muerto por instantes y han visto que es terrible, tal como la Biblia dice. Algunas personas, hasta cristianos, creen que solamente es una, ¿cómo se dice? Hay un término en teología, ¿te acuerdas, César? Creen que hay un nombre interesante que es, bueno, creen que es fábula, les voy a decir en un idioma más tal vez familiar para nosotros. Creen que solamente la palabra habla del infierno solamente para que nos portemos bien, pero no es así. Todo lo que Jesús ha dicho que hay,
es porque, Dios no miente, Dios no es mentiroso. La Biblia dice que en el infierno hay un fuego que nunca se apaga, un gusano que nunca muere. Dice que es tremendo el sufrimiento, chicos, y por eso que el amor de Dios fue tan grande que vino y murió por nosotros para librarnos de esa condenación, porque a Dios no le agradó que nosotros nos vayamos a ese lugar. Ese lugar no estaba hecho para el hombre, ese lugar estaba hecho para Satanás y sus demonios, que Dios los reprenda. Amén. Pero por el pecado, porque Adán le entregó la potestad que tenía al desobedecer a Satanás, Satanás pues tiene esa potestad de llevar a esa gente al infierno. Pero Jesús vino y su amor es más grande para librarnos de esa condenación y así podernos ir con el Papá Dios para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que es de todo lo que les he estado hablando durante esta noche, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre al lado de Jesús? Amén. Entonces tenemos que esforzarnos. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a ver Salmo 73, versículo 28, rápidamente. Salmo 73, versículo 28. Bendito sea nuestro Dios. Dice así la palabra: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hermanos, si ustedes leyeran el Salmo 73, que se los dedico, es un salmo justamente que habla de un salmista que se comparaba con los impíos y decía: ellos son bendecidos, ellos no sufren, ellos no tienen enfermedades, en vano yo me he santificado, me he consagrado. Dice que así estaba midiéndose conforme a los parámetros del mundo, hasta que un tiempo se fue a la presencia de Dios a orar. Dice la palabra, entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos, del versículo 17 del Salmo 73. Dice, ahí se da cuenta y dice: ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy deseando? ¿Por qué me estoy comparando? ¿Por qué estoy teniendo envidia de los impíos si yo soy bendito? Tengo a mi Señor a mi lado. Y por eso dice el versículo 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Entonces siempre habrá una lucha dentro de nosotros para no perseguir lo que los demás persiguen. Siempre habrá en nosotros la tentación de envidiar lo que otros tienen, pero que la palabra de Dios sea esa brújula, sea eso que te inspira a seguir adelante sin mirar a la derecha y a la izquierda. Amén. A seguir el propósito de Dios, como Pablo dijo: yo prosigo a la meta, no importa, voy a seguir. Acuérdense que él un día fue apedreado en Listra, lo botaron de la ciudad de Listra casi muerto, pero ni eso le detuvo para seguir el propósito de Dios. Fue, dice la palabra, náufrago, fue pasado por azotes, por cárceles, pero él tenía algo que se llama determinación. Y lo que les está faltando hoy a los creyentes es determinación. Y dile al que está a tu lado: determinación. Está faltando determinación para seguir el propósito de Dios. Y Pablo tenía esa determinación y logró su objetivo. Y gracias a esa perseverancia, hoy tenemos muchos libros escritos por el apóstol Pablo que hoy son de bendición para nuestras vidas y han transformado miles de generaciones, muchas generaciones, por aquella vida que ha sido ejemplar, usada por las manos de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Reitero, todo lo que el mundo nos está ofreciendo en bandeja de plata, ese éxito, no viene de Dios y no va a satisfacer tu corazón. Juan 4:34 vamos a leer. Amén. Yo les quiero hablar del mejor ejemplo en esta noche de éxito. ¿Saben quién es el mayor éxito, el que ha cumplido su vida con éxito? Jesús. Amén. Él fue el que cumplió realmente ese propósito por el cual vino. Bendito sea Dios. ¿Qué dice Juan 4:34? Dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Si lees desde el 31, dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros: ¿le habrán dado algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él estaba más preocupado en predicar, en hablar, en ganar almas, hasta que comer. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo nos mostraba que era prioridad para él
el llamamiento, el propósito por el cual Él estaba en esta tierra, que era ganar almas y morir por cada uno de nosotros en la cruz, y nada lo detuvo, ningún deseo de la carne. ¿Saben que Satanás se presentó a Él y le propuso darle los reinos de la tierra? Le dijo: si tú postrado me adorares, yo te daré la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregado. Y eso también es una enseñanza que otro momento lo vamos a leer, y algunos ya lo saben, que obviamente al haber pecado Adán, toda la potestad de la tierra y de los reinos de la tierra se la entregó a Satanás, ¿verdad? Y por eso incas, aztecas y todas esas, las culturas antiguas, obviamente no adoraban al verdadero Dios. Por eso Dios tuvo que levantar una nueva cultura, una nueva generación, un nuevo pueblo, Israel, para que por medio de Israel venga el Salvador Jesús. Amén. Entonces miren que Jesús fue tentado a tener la gloria de este mundo. También fue tentado a poder comer cuando Él estaba en un tiempo de ayuno, y le dijo: convierte de esos panes, estas piedras en pan, le decía, ¿no? Y Él dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y así el enemigo lo tentó, pero nada lo detuvo hasta lograr el propósito, la muerte de cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él lo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Lucas 2, 39 al 59. Y Jesús tenía la identidad bien marcada desde que era niño. Lucas capítulo 2, versículo 39 al 50. Amén, lo tenemos, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, 39 al 50. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volviendo a Galilea, a su ciudad de Nazaret, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron caminando de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo llevaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? Ahora todos conmigo. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Se dan cuenta? Inclusive, para él era su prioridad estar ahí en el templo, estar siendo instruido, porque se dice que él les preguntaba, y él también escuchaba, y él también añadía, él también hablaba, y con inteligencia se maravillaban. Dicen: este niño, 12 años, y cómo hablaba de la ley. Amén, gloria a nuestro Dios. Y lo que más me gusta es que decía: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces aquí tú puedes darte cuenta que es prioridad estar en la presencia de Dios. Amén, es prioridad estar en su casa, es prioridad estar en su servicio, es necesario. Ustedes saben que sin comida nos morimos, ¿sí o no? Pero él decía: más importante que la comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Qué convicción, qué determinación. Y muchas veces nosotros estamos porque nos da sueñito, no voy a ir a la iglesia hoy, estoy bien cansado, ¿no? Miren qué poca convicción hay en nosotros, qué poca determinación. Tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? Al que está a tu lado, dile: esfuérzate, no seas flojo. Amén. Busca al Señor. Gloria a Dios. Jesús fue exitoso, amados, porque el Señor quería cumplir ese propósito, y cumplir el propósito de Dios le dio el verdadero éxito. La Biblia dice que fue exaltado hasta lo sumo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver Mateo 8 del 19 al 20. Vemos que Jesús no estaba preocupado por los afanes de la vida, no estaba preocupado por la comida, no estaba preocupado por qué dirán sus papás. ¿Se dan cuenta? Estaba preocupado en cumplir el propósito del Padre Celestial. Mateo 8, 19 al 20.
Lo tenemos aquí, lo voy a leer directamente de la ayuda visual. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. ¿Y qué le dijo? Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí muchos le decían, al ver qué líder tremendo que era Jesús, decían: Señor, yo voy a ir donde tú vas. Y ahí le dijo: ¿estás seguro? En otras palabras, porque seguirme a mí significa renuncia. Mismo Señor Jesús, que era el Rey de Reyes, el soberano, el creador, hermanos, no tenía dónde recostar su cabeza. Él no estaba preocupado en las cosas materiales, preocupado en lo terrenal. Él estaba preocupado por cumplir el propósito del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y tuvo éxito en ello. Dice la palabra, Isaías 53 del 3 al 11. Este pasaje siempre va a ser hermoso. Yo sé que es una enseñanza extensa, pero vale la pena porque es la primera enseñanza del año de los jóvenes. Amén. Isaías 53, no te vas a ir de aquí sin lo que tienes que agarrar esta palabra con todas tus fuerzas por los desafíos que van a venir este año. Isaías 53, versículo 3 dice así: esta es una profecía. Para los que nunca han leído Isaías 53, esto fue escrito muchísimos años antes que Jesús venga a la tierra. Amén. Y esto era una profecía, es decir, lo que se iba a cumplir en el futuro. Y estaba hablando ¿de quién? Del Mesías, del Salvador, del que iba a venir a morir por dar salvación. 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7, de ustedes, 2, 3. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ustedes, el 9. Su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Si ustedes leen uno por uno estos versículos, van a ver que cada uno de ellos se cumplió. Por ejemplo, él ha sido sepultado entre los ricos, porque ustedes saben que ese lugar donde él fue sepultado era solamente acceso solo tenían, digamos, eran las personas pudientes, podían comprar un sepulcro como ese. Amén. Ustedes saben, era José de Arimatea, creo que el que le dio el lugar para que tenga un lugar de honor, porque él reconoció que él era el rey de reyes y señor de señores, ¿no? Miren qué interesante, se cumplió después de tantos años. Vamos, ¿qué dice? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito Dios. Aquí estaba diciendo que lo que Dios había determinado de él iba a ser prosperado. ¿Qué quiere decir? Iba a lograr el objetivo por el cual le había nacido. Amén. Y eso realmente, eso se llama éxito. Amén. Porque dijo, la voluntad de Dios en él será prosperada. Es decir, lo que Dios determinó iba a prosperar y se iba a cumplir. El 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor y le dan una ofrenda de palmas al Señor? Porque
Hermanos, si aquí nosotros le cantamos, si aquí alabamos, es por esa muerte de cruz, porque en esa muerte Él pagó tus pecados, pagó tus peores errores, Él pagó nuestras rebeliones, pagó lo más tremendo que era la rebeldía que le hicimos a Él, el daño, lo que le hicimos, los golpes que le dimos a Él con nuestras acciones, amén. Y aquí dice, amados, que Él, después de ver el fruto de su aflicción, es decir, el resultado de su sufrimiento, quedará satisfecho. Interesante, es lo que hablábamos, ¿no es cierto?, cuando definíamos el éxito, que era justamente esa compensación que uno siente al haber logrado algo, ¿verdad? Entonces Jesús sintió esa satisfacción. Logré el propósito de mi Padre, salvar a todas estas almas, amén. Cuando nos ve a nosotros, dice, valió la pena haber muerto en esa cruz. ¿Cuántos dan gloria a Jesús? Amén. Nuestro verdadero éxito, hermanos, es ser como Él. Amén. Ser como Él, vivir como Él, andar como Él anduvo. Mateo 7 del 22 al 29. Amén. Mateo 7 del 22 al 29. ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Qué hermoso es poder estar en la presencia de Dios. Santo es el nombre de Jesús. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Acuérdate, dice que va a comparar el Señor un hombre que escucha su palabra y la hace, como un hombre que edifica su casa sobre unos cimientos firmes, sobre la roca. Y el 25, desciende lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y sabemos que la roca es Jesús, amén. 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Aquí está, hermanos, el verdadero éxito es construir nuestra casa sobre la roca. Que va a venir enfermedades, van a venir duelos, amados jóvenes. Ustedes no crean, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber momentos donde vas a pasar la muerte de un ser querido, vas a pasar enfermedades, vas a pasar cosas duras, pero si estás con Cristo, tú vas a pasar todas esas tormentas y tu casa no se va a caer. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida no se va a derrumbar en pedazos, vas a estar más fuerte, vas a estar más firme, más maduro, más valiente, y por ende vas a ser un instrumento más usado por el Señor, amén. Ese es el verdadero éxito. Pero si tú te distraes y estás construyendo tu vida sobre cosas terrenales, vanidades de este mundo, hermanos, no te estás preparando para lo difícil de la vida, no te estás preparando para la prueba, porque el único que nos sostiene en lo difícil de la vida es Jesús. No te va a sostener tu plata, no te va a sostener tus títulos, no te va a sostener nada. Acuérdense que había una mujer que era una modelo muy famosa, el pastor siempre nos cuenta, hace unos pocos años ella murió de cáncer, pero antes de eso ella dijo, tengo autos de miles de dólares en la cochera que no pueden hacer nada por mí. Tengo cuentas en bancos internacionales con miles de dólares y nada pueden hacer por mí. ¿Se dan cuenta? A la hora de la hora, el dinero, los títulos no sirven de nada. Amén. Por lo que te afanas tanto, por lo que te preocupas. Pero si tú tienes a Dios, tienes esperanza, tienes fuerza, tienes su apoyo, su respaldo emocional. ¿Cuántos dicen amén? Y además hace milagros, maravillas. ¿Cuántos dan alabanzas a Jesús? Entonces el Señor nos pide eso, amados jóvenes. Vamos a ver Filipenses 3 del 4, 9 y 10. Amén. Filipenses 3. Miren que tengo hartos versículos, pero no vamos a leer todos por causa de la hora. ¿Sí? Filipenses capítulo 3 del 4, 9 y 10. Amén. ¿Quién vive, jóvenes? A su nombre le damos gloria. Filipenses capítulo 3 del 4, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno que piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Versículo 9.
Dice así la palabra de Dios. Aquí está. Vamos a leer hasta todo. Amén. Dice, yo tengo que confiar en la carne, es decir, en mis títulos. El 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Versículo 7, junto conmigo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Gloria a nuestro Dios. Aquí vemos un hombre que tenía el ejemplo de Jesús en todo momento, y el tener ese ejemplo de éxito de Jesús lo llevó a él también a ser exitoso. Amén. Si tú tienes en tu vida ese ejemplo de Jesús, de ese éxito real que es cumplir la voluntad del Padre, entonces tú también vas a ser exitoso en los planes del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a levantarnos de pie, amén. Habían varios pasajes que les quería leer, pero en otro momento será. Hay un pasaje en 1 Samuel 16:7, cuando dice el Señor, porque Jehová no mira como mira el hombre, sino que Jehová mira lo que está en el corazón. Nosotros muchas veces miramos, otra vez les repito, el parámetro mundano, el parámetro del mundo, pero tú no estás mirando con los ojos de Dios lo que es el verdadero éxito. Amén. Dios quiere que tú te entregues totalmente para poder experimentar el poder de Dios. La palabra dice que Él nos ha creado para cumplir sus sueños y no los nuestros. Los nuestros son pequeños, los de Él son mucho mayores, mucho más grandes. Amén. Pablo decía también en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, decía, yo quiero recibir la corona de la justicia, la que me ha preparado mi Señor. Y ese debería ser nuestro propósito todos los días, recibir la corona de la justicia, recibir esa corona que Dios ha prometido a los que aman su venida y a los que lo aman a Él. Amén. Hoy vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, le vamos a dar gracias a Dios por su presencia y pedir perdón también, porque muchas veces continuamos midiendo nuestra vida y nuestra felicidad conforme a lo que el mundo lo hace. Por eso hoy vamos a arrepentirnos de corazón y pedir que Él nos ayude a mirar nuestra vida conforme a los parámetros de la palabra. Hay un pasaje que dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. A veces nos lamentamos por cosas del mundo, terrenales, vanidades, pero en vez de lamentarnos de verdad por no seguir la voluntad del Señor. Amén. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias porque nos has traído a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros y no nos desamparas. Quieres que comencemos este año, Padre, buscando el verdadero éxito, que es cumplir tus propósitos por los cuales tú nos diseñaste. Y en el vientre de nuestra madre, Señor, tú ya tenías un propósito para nosotros. Queremos perseguir ese sueño, el sueño de Dios. Así como Jesús persiguió en la cruz del Calvario, se entregó totalmente. Así también nosotros anhelamos este año entregarnos totalmente persiguiendo el sueño de Dios, no nuestros sueños, no nuestros planes, no nuestras metas, no lo que queremos, lo que buscamos, Señor, sino lo que tú. Muchas veces lo que queremos no es lo que tú quieres, aunque pensemos que es algo bíblico o algo que aparenta ser tu voluntad, Señor. Yo te pido que hoy nos puedas dar esa convicción de perseguir tus propósitos, de ser más humildes, de ser más entregados, más obedientes, de ser más consagrados a ti, más misericordiosos, más perdonadores, ser personas más sensibles a la voz de Dios, de ayunar más, de orar más, de vigilar más, Señor. Ese sea nuestro propósito, Señor. Tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas, Señor. Yo sé que tú, Señor, nos añadirás más, papito, si buscamos primero
primeramente tu reino, buscamos tus sueños, tus propósitos. Nos ayudarás en el colegio, nos ayudarás en la universidad, nos ayudarás en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia, Señor. Ayúdanos este año a ser determinados y firmes, y que el orgullo, la vanidad de este mundo no contagie en nuestro corazón, no lo ensucie, Señor, no lo contamine, Padre Celestial. Por favor, míranos en esta noche. Ayúdanos a levantarnos, ayúdanos a ser firmes, Señor. Ayúdanos a no mirar a derecha ni a izquierda. Ayúdanos a ser constantes y perseverantes, Señor. No arrepentirnos solo por un momento. No decir que solamente te vamos a seguir, te vamos a servir, pero solamente es emoción. Ayúdanos a ser determinados y entregados a ti.